nuevo concepto de droga, que lo hablábamos recién, el Captagón. Queremos saber en qué consiste esto y ya lo tenemos al doctor Sergio Zaraco, que es magíster en toxicología. Lo sumamos, lo saludamos y le agradecemos mucho. Sergio, muchísimas gracias por estar acá en el Interactivo. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Bienvenido, Un doctor gusto. Zaraco. Buen día, ¿cómo Bueno, están? Fernando, Alejandro, un placer estar con ustedes. un gusto, Zaraco, realmente. Y se aprende mucho con las charlas suyas. Y ahora lo que queremos aprender y ver en qué consiste este famoso, bueno, no sé si famoso, porque la palabra es casi nueva, Captagón. ¿En qué consiste esta modalidad de drogas, Zaraco? Esto un poco ya lo habíamos mencionado desde hace varios años, en donde se ha detectado dentro de lo que son sustancias psicoactivas o drogas que circulan en el mundo, algunas más habituales para nuestro hemisferio, como es la cocaína, la marihuana. En el mundo asiático vemos que hay otras drogas de diseño, en donde están las anfetaminas y algunos derivados, y que allá por los años 60 se produjo en un laboratorio de origen alemán un fármaco llamado Captagón que se utilizaba para el tratamiento de ciertas afecciones como los trastornos depresivos, los déficits de atención, las narcolepsias, y se comercializó sin inconvenientes durante los años 60, 70, hasta que se empezó a observar que estas sustancias producían una alta dependencia, ya que está compuesto, la estructura química de este fármaco, el Captagón, estaba compuesto por un porcentaje de anfetaminas, casi un 75%, y un pequeño 20-25% de teofilinas, otra sustancia, una xantina broncodilatadora. El hecho es que esto generaba un gran problema de dependencias, estas fenetilinas, que llevó a que en los años 80 quedaran totalmente prohibidas, reducidos hoy a un mercado ilegal, sobre todo en el Oriente Medio, entre los países ahí sobre todo que hoy están dentro del conflicto, y se dispara otra vez alerta sobre el uso de esta sustancia psicoactiva estimulante, ya que en los bolsillos de algunos de los prisioneros de Hamas y otros apresados se encontró que tenían la presencia de esta droga. Bien, doctor Zaraco, le quiero preguntar específicamente por las diferencias o similitudes también que pueda tener el Captagón con la cocaína, ya que es conocida, apodada como la cocaína de los pobres. Exactamente. ¿Por qué? Porque están dentro del grupo de las sustancias psicoactivas estimulantes. Las drogas o sustancias que tienen actividad en el sistema nervioso central las podemos clasificar en tres grandes grupos. Las aquellas que tienen efectos depresores, como es el caso del alcohol, los tranquilizantes, o aquellas que son estimulantes, como el caso de la cocaína, la cafeína y las anfetaminas, que es el caso del que hablamos, esta sustancia sintética, y que por eso, por similitud de los efectos altamente estimulantes, por altos niveles de adrenalina que genera, se la compara, pero son sus orígenes distintos. Zaraco, ya que estamos hablando de que esto se llama la cocaína de los pobres, pero estamos hablando de un derivado de medicamentos, ¿cómo es que, para no ser clasista, pero la pregunta simple sería, ¿cómo es que una persona de bajos recursos puede acceder a un medicamento de semejante diseño? ¿Cómo es que llega a las manos de la gente? Lo que pasa es que esto, la producción es clandestina, ha llevado a que se abaraten su producción y que tenga un acceso para todo grupo, todo grupo social. No es el medicamento en donde hay controles de calidad y pureza, donde las anfetaminas tuvieron un gran desempeño en décadas pasadas para distintos tratamientos, pero también tuvieron un desvío de uso como sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Tanto a los soldados aliados como a los soldados japoneses se les suministraban anfetaminas porque se aprovecha su efecto estimulante, estos altos niveles de adrenalina que generan, que llevan que a los soldados estén mucho más alertas, más despiertos, con menos hambre, menos miedo, menos ganas de dormir, haciendo condiciones que hacen un aguerrido combatiente por altos niveles de adrenalina. Esto se traduce también en mayores situaciones de riesgo, de violencia y comportamientos que nada tienen que ver con una condición humana, y es muchas veces los hechos que se observan cuando estas personas actúan
estimuladas por una sustancia, sea de origen natural, como es la cocaína, que se extrae de una planta, la hidroxiloncoca, o estas que se diseñan en un laboratorio, abaratando los costos de producción. Saraco, le quiero preguntar por el Captagón en América Latina, en Argentina. ¿Hay evidencias de uso en Argentina de este tipo de droga? No, no hay desarrollo, no ha tenido gran desarrollo las anfetaminas. Esto es una cuestión, para cuando hablamos de drogas tenemos que entender que se mueve con las reglas del mercado, oferta, demanda, y que en nuestro hemicontinente lo que tenemos, el acceso por zonas de producción y de cultivo, es la cocaína y marihuana. En las zonas del hemisferio norte, donde no se desarrolla esta planta, y utilizan otras de origen sintético, como son las anfetaminas, las metanfetaminas. Lo mismo sucede con otra de origen natural, que son los opiáceos, que se extrae de otra planta, que es la amapola o adormidera, que tiene un gran impacto en el hemisferio norte, no así en nuestro hemisferio sur, ya que no hay producción de esta flor, de esta planta. O sea, hay una relación directa con los costos y lo hecho que hace el riesgo de contrabando, pero que en sí son reemplazadas por otras que tienen efectos similares, que se van adaptando para poder obtener esta oferta-demanda y a menor costo alcanzar a un mercado mayor para buscar los rindes económicos que tiene en definitiva este comercio, que es la droga, con una consecuencia nefasta que es el daño que ocasiona a la salud de los consumidores, pero también a su comportamiento, teniendo un alto impacto negativo en la sociedad donde se desarrolla. Bien, claro. Hacia ahí va mi pregunta de ahora, doctor Saraco. ¿Cómo detectamos qué es lo que produce externamente el Captagón? ¿Gente más eufórica, sin miedo a nada, violenta, lo mismo agresiva? Que observamos y que es importante para tener en cuenta lo que tenemos acá, que es la cocaína. Vamos a tener que produce una dilatación de las pupilas, una midriasis, hay un mayor estado de alerta, de omnipotencia, de mayor agresividad o una respuesta más intempestiva a un estímulo. Va a producir una elevación de la presión arterial, es decir, hipertensión, pueden aparecer arritmias y también puede llevar a insuficiencia renal porque al generar una rigidez tan importante, esto que dicen los chicos está duro, por una rigidez que destruye los músculos y que estos músculos al quedar destruidos liberan al torrente sanguíneo la mioglobina, que es el componente muscular y que tapona los riñones. Estas son tantas de las consecuencias, a lo que se suma acelerar los fenómenos ateroscleróticos, acelerar los riesgos de trombosis vascular que pueden terminar en un accidente cerebrovascular o infartos de miocardio, es decir, es nefasto la exposición a estas sustancias, tanto sean de origen natural como la cocaína o sintético como las anfetaminas, en este caso el que estamos hablando de este compuesto, el Captagón, pero que se traduce en lo social en un cambio de la conducta del sujeto expuesto, ya que tiene, más allá de lo buscado, que es este exceso de seguridad, de omnipotencia, de ser tan aguerrido por estos altos niveles de adrenalina, que lleva a que este comportamiento sea mucho más violento, menor control de la respuesta que puede existir, produciendo fenómenos de hipersexualidad y cuadros que terminan con procesos de tipo agresivos o paranoicos. Y que eso, Saraco, le quería preguntar por la incidencia en el plano, bueno, mental de la persona. Si exactamente. Genera paranoia. Genera estos trastornos, como habíamos dicho, que es cuadros de paranoia que son muy significativos y sobre todo lo que tenemos que tener en cuenta que genera, cuando se termina este efecto, todo un bajón o un cuadro de depresión, de angustia y que pueden estar asociados pues a ideación suicida. Los efectos negativos claros que genera la cocaína o estas sustancias sintéticas como las anfetaminas o el mismo Captagón es que disminuye toda la capacidad de poder controlar nuestras conductas, ya que hay una conducta que es más impaciente, más agresiva, mucho más competitiva, hay una mayor tolerancia al riesgo que llevan a subestimar los peligros, aumentando grandemente el riesgo de accidentes. Bien. El hecho es que
las consecuencias que dejan el comportamiento a nivel socioafectivo son cuadros de desinhibición eufórica, irresponsabilidad, impulsividad, que se traduce en hechos de violencia que vemos tan frecuente como es el caso de la violencia de género u otras situaciones que muchas veces están asociadas a un efecto o consecuencia del consumo de cocaína. A lo que se agrega todo lo que son cuadros de agitación psicomotriz, esta ideación paranoide que hablábamos, que pueden terminar en trastornos depresivos graves y asociados a ideación suicida. Bien. Saraco, lo íbamos a despedir, pero precisamente con esto, la última vez que hablábamos, usted mismo incluso lo decía, hay controles contra el consumo de alcohol, pero no contra los estupefacientes. ¿Qué ha pasado? ¿Ha habido algún avance? ¿Se está controlando o seguimos como entonces? Esto es importante y que tendría que estar a nivel legislativo y hacer todos los elementos necesarios para que esto se empiece a hacer los controles de narcotest. Y que es importante porque tienen un doble efecto. Uno, disminuir el riesgo de accidente ante no saber si me van a controlar, como sucede con la alcoholemia, pero también un aspecto sanitario, ya que son elementos que van restringiendo por el temor que me detecte un positivo, dejo de consumir, como los espacios libres de humo de tabaco. Y ahí es donde sería importante, una vez que salgamos de este tránsito que estamos teniendo en el país, de las elecciones y cambios de autoridades, empezar a tener políticas sanitarias que apunten a este gran riesgo que es el consumo de sustancias psicoactivas. No ha habido cambios entonces, lamentablemente. Esperemos que los haya. Estamos en la tormenta de elecciones y que bueno, esto hay que esperar los tiempos. Esperemos que en lo que empiece en el 2024 pase a ser o darse el valor que tiene. Esperemos que así sea. Sergio Saraco, muchísimas gracias. Como siempre, un placer la explicación, el desarrollo y la charla en sí. Muchas gracias. Gracias a usted, Alejandro. Gracias, saludo, Fernando, también. Hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo. Es magíster en toxicología, es el doctor Sergio Saraco. Estábamos tocando